Aquí vamos a mirar la definición de lo que es una ecuación lineal, una ecuación diferencial lineal y el procedimiento para resolver este tipo de ecuaciones. Una ecuación lineal de primer orden es aquella que tiene esta forma. En este caso, a sub 1, a sub 0 de x, b sub x son funciones que dependen solo de la variable x. Noten que aquí la ecuación está escrita en su forma general. Ahora, miren que aquí podemos dividir toda la ecuación entre a sub 1 de x y obtener una expresión equivalente para una ecuación lineal. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir entre a sub 1 de x toda la ecuación, suponiendo que a sub 1 de x es distinto de 0 en algún intervalo en donde la ecuación tenga solución. Es decir, dividimos aquí la ecuación entre a sub 1 de x, aquí simplificamos un poco, y aquí nos queda una división de dos expresiones que dependen de la misma variable x. A esto lo vamos a llamar p de x. O sea, esta función p de x es esta división de estas dos expresiones que están aquí. Aquí quedaría por y. Y de la misma manera, a este lado nos queda la división entre dos funciones que dependen de la misma variable x. A esta la vamos a llamar q de x. De esta forma, la ecuación lineal, la ecuación diferencial lineal puede venir dada de esta forma o si no, de esta forma equivalente. Aquí la derivada de y con respecto a x más una función que depende de x por y, por la variable dependiente y al otro lado de la igualdad una función que depende solo de x. También podemos expresar esta ecuación diferencial en su forma diferencial. Miremos cómo se hace. En efecto, miren que y', la derivada de y, aquí la estamos considerando, la derivada de y con respecto a x más, aquí nos quedaría p de x por y igual a q de x. Y ahora lo que vamos a hacer es este dx, multiplicar toda la ecuación por dx, nos quedaría lo siguiente. O bueno, equivalentemente podríamos hacer aquí esta suma. Nos quedaría el diferencial de y más p de x por y por dx, haciendo esta suma, sobre dx. Igual a q de x y ahora este de x lo pasamos al otro lado a multiplicar. Nos quedaría de y más p de x y nos quedaría aquí q de x por el diferencial de x. Ahora lo que hacemos es igualar a 0. Sacamos factor común aquí en estas dos expresiones. Nos quedaría de y más aquí factor común p de x por y menos q de x. Y esto por el diferencial de x que lo estoy sacando como factor común. Y nos quedaría esto, aquí la acomodamos, esta expresión por dx más dy igual a 0. Y esta sería la forma diferencial de escribir una ecuación lineal. Tenemos aquí tres formas de escribir una ecuación diferencial lineal. Ahora miremos cuál sería el procedimiento para resolver este tipo de ecuaciones. Y para esto nos va a servir esta forma diferencial de la ecuación. Aquí llamemos a esta función que acompaña al de x, llamémosla m de xy. Y aquí miren que la función que acompaña al de y sería 1. A esta función 1 llamémosla aquí. Esta sería n, llamémosla n. De aquí podemos ver que si no se cumple esta condición, si la derivada de m con respecto a y es distinto de la derivada parcial de n con respecto a x, entonces la ecuación no es exacta. Y lo que podemos hacer es buscar un factor integrante
de tal manera que al multiplicar la ecuación por ese factor integrante, la ecuación resultante sí sea exacta. Y tenemos dos opciones. Primero debemos analizar si esta expresión depende solo de la variable x. Esta expresión aquí la resolvemos. Aquí nos quedaría la derivada parcial con respecto a y de m, pero m en este caso es p de x por y menos q de x. Reemplazamos aquí. Luego menos, aquí reemplazamos n. Aquí n pues es solamente la función constante 1 y todo dividido entre n, que en este caso n es 1. Y esto es igual, aquí nos quedaría, aquí como esto es una resta, nos quedaría la derivada de la primera expresión menos la derivada de q de x. Aquí la derivada de una constante sabemos que es 0. Derivamos. Aquí como vamos a derivar con respecto a y, todo lo que dependa de x queda constante. Aquí nos quedaría p de x, que es constante, es como si saliera de la derivada por la derivada de y con respecto a y es 1 menos, y aquí miren que como estamos derivando con respecto a y algo que depende de x y x es constante, esto sería 0. O sea que aquí nos quedaría solamente p de x, que es una función que depende solo de x. Depende solo de x. O sea que esta forma no sirve. Si se analiza el otro caso, que era este, ustedes pueden verificar que esta no depende solo de la variable y. O sea que no depende solo de y. O sea que el que nos sirve es esto de acá. Con esto vamos a construir el factor integrante. El factor integrante estaría dado por esta expresión, porque esta, bueno, aquí me falta el de x por dx, porque esta expresión nos dio que depende solo de la variable x, ¿sí? Nos dio que esa expresión sí depende solo de la variable x. La de acá no nos sirve porque esta se puede verificar que no depende solo de la variable y. Listo, y esta expresión nos dio p de x, o sea que aquí reemplazamos y nos quedaría que esto es Euler elevado a la integral de esta expresión que nos dio p de x. Y aquí por el diferencial de x. Y este sería el factor integrante para las ecuaciones lineales. Después de multiplicar toda la ecuación diferencial por este factor integrante que encontramos, se obtienen dos formas de solucionar la ecuación. La primera forma es resolver la ecuación diferencial exacta y la segunda forma, obtener la derivada de un producto en el lado izquierdo de la siguiente forma, de esta forma. Al lado izquierdo nos va a quedar un producto de esta manera, la derivada de el factor integrante que se encontró de mu de x por y. Después lo que haríamos, como la idea de resolver esta ecuación diferencial es despejar y, encontrar la solución y, lo que haríamos es integrar en ambos lados de la igualdad que nos queda y después de integrar ya se despeja y ese sería un procedimiento mucho más corto que el de resolver la ecuación exacta que nos queda. Es decir que, en conclusión, para resolver esta ecuación diferencial lineal dada de esta forma, tendría que inicialmente la ecuación llevarla de esta forma. Si tenemos esta ecuación lineal, lo que hacemos es buscar un factor integrante. Aquí ya encontramos cuál sería la forma de ese factor integrante. Miren que aquí el factor integrante es Euler elevado a la integral de p de x. P de x es la función que acompaña a y. Se halla este factor integrante y luego lo que se hace es multiplicar la ecuación diferencial por ese factor integrante que se encontró.
Después de eso, habrían dos formas de solucionar esa ecuación. Una que es resolverla con el método de ecuaciones diferenciales exactas, y la segunda forma, que es un poco más rápida, que es que al multiplicar esta ecuación diferencial lineal por ese factor integrante, en el lado izquierdo ustedes van a mirar, se puede verificar que en el lado izquierdo siempre nos va a quedar la derivada de un producto. ¿Del producto de quién? Del factor integrante que obtuvimos por y. Y si tenemos en el lado izquierdo de aquí, de la igualdad, nos queda la derivada de un producto, en el lado derecho sí nos va a quedar una función. Y como la idea es despejar y, pues lo que hacemos es integrar en ambos lados de la igualdad y después despejar y. Y ese sería el procedimiento para resolver una ecuación diferencial lineal dada de esta forma. Aquí el resumen, la ecuación diferencial puede estar escrita de esta manera, pero si yo divido toda la ecuación entre a sub 1 de x, la puedo llevar a esta forma. Y de aquí, bueno, esto era para mirar quién era un factor integrante. Cuando tenemos esta ecuación diferencial lineal, lo que hacemos es buscar un factor integrante. Aquí obtuvimos el factor integrante, está dado por esta expresión. Y multiplicamos esa ecuación diferencial lineal por esta expresión, por ese factor integrante, y de aquí obtenemos dos formas de solucionar esa ecuación. Una forma más rápida es obtener la derivada en el lado izquierdo, la derivada de un producto, luego se integra y de ahí ya se despeja la solución y, que es la que finalmente queremos encontrar.